Hola, buenos días, bendiciones. Hoy viernes 11 de febrero del 2022. Y a los que están conectándose por este medio, estamos en esta mañana, viernes 11 de febrero del 2022, con lo que hemos titulado Meditar en su palabra con el doctor Luis Blanco. Y es que desde la Asociación Teológica de Venezuela tenemos un programa para erradicar la pobreza bíblica en Venezuela. Y para eso necesitamos de tu ayuda, necesitamos que tú puedas leer sistemáticamente la palabra de Dios, como lo estamos haciendo nosotros, a través de un programa de lectura diaria, y de allí, de esa lectura diaria, estamos trabajando precisamente la meditación de la palabra. Porque no basta leerla, es necesario estudiarla, profundizarla, escudriñarla. Es necesario que nosotros meditemos en ella, pensemos qué es lo que Dios nos quiere decir. Y para eso entonces tenemos todos estos programas donde vamos a estar hablando precisamente de meditar en la palabra de Dios. Así que tengan todos buenos días, Dios les bendiga. Gracias al Señor por este día, por sus misericordias que son nuevas cada mañana en nuestras vidas. Y según ese plan de lectura anual, en el mes de febrero, nos corresponde hoy, viernes, estudiar o leer Génesis 44, Marcos 14, Job 10 y Romanos 14. Y hoy justamente 11, vamos a hablar de Job. No podemos leer los cuatro o estudiar los cuatro en este programa tan corto pero preciso. Por eso tomamos uno de los pasajes correspondientes al día de hoy para que lo veamos, para que meditemos en ese pasaje, para saber qué es lo que Dios nos desea decir a través de él. Y en este caso vamos a trabajar con Job, capítulo 10, correspondiente al día de hoy. Y es que cuando nosotros leemos el libro de Job, Job puede tener muchas interpretaciones, pero lo que siempre se ha dicho sobre el libro de Job es que Job es un libro donde se muestra el sufrimiento del justo. ¿Dónde está Dios cuando el justo sufre? ¿Dónde está Dios cuando estamos bajo sufrimiento, cuando estamos bajo dolor, cuando estamos en angustia? Y cuando usted lee, y permítanme, en el libro de Job, capítulo 10, vemos en el epígrafe, que es la parte superior de algunos versículos que la traen algunas Biblias, dice: Job se queja de su condición. Y lo que vemos nosotros acá es a un hombre, como usted y como yo, cuestionando al menos cuatro cosas cuando se está en sufrimiento, cuando se encuentra uno en dolor. ¿Y cuáles son esas cuatro cosas o cuatro preguntas que se hace el ser humano cuando se encuentra bajo dolor, cuando se encuentra bajo sufrimiento? Y es que precisamente el dolor nos hace cuestionar nuestras creencias. El sufrimiento nos hace cuestionar lo que hemos creído sobre Dios. ¿Realmente Dios es todopoderoso? ¿Realmente Dios es justo? ¿Realmente Dios está interesado en mi dolor? Y lo que nosotros vemos en todo el capítulo 10 es precisamente eso. Cuatro preguntas que Job hace entretejida en toda su queja, en su condición, que muy sinceramente muchos de nosotros nos hacemos en los momentos difíciles. Esos momentos donde consideramos si realmente lo que Dios está haciendo tiene algún sentido. No lo entendemos, pero debe de tener algún sentido. Y Job 10 entonces nos habla de esos cuatro puntos, y es lo que yo quiero hablar contigo rápidamente en esta mañana. Quiero hablar sobre esas preguntas que nos hacemos, donde tratamos de entender nuestro dolor, nuestro sufrimiento. Un famoso psiquiatra sobreviviente de los campos de concentración nazi, Viktor Frankl, que te invito a leer sobre su literatura, sobre su experiencia. Este hombre decía lo siguiente: no hay nada más que perturbe al ser humano que el sufrir sin entender por qué está sufriendo. Y es que indudablemente cualquiera de nosotros que atravesamos situaciones de dolor, situaciones de sufrimiento, situaciones de desesperanza, indudablemente vamos a pedir una explicación. Vamos a decirle a Dios: Dios, ¿por qué a mí?
¿Por qué en este momento? ¿Qué hice de malo? ¿Me estás castigando? Y nuestras preguntas siempre van a estar dirigidas para entender nuestro sufrimiento. Por eso, no hay nada más desesperante para el ser humano, según Víctor Frank, que sufrir sin entender por qué está sufriendo. Y por eso vemos a Job. Job está tratando de entender por qué está sufriendo, por qué está pasando por dolor o por un dolor que él no se merece. Entonces, se siente con la libertad de cuestionar a Dios, como ya les dije, al menos en 4 preguntas que nos hacemos todos nosotros cuando pasamos por dolor o por sufrimiento. Dios permite, la otra característica importante que vemos en el capítulo 10 es que Dios permite que Job pueda interpelar, que Job pueda preguntar, que Job pueda expresar lo que siente ante un Dios amoroso, poderoso, que desea el bien para nosotros, pero que por un instante vamos a vivir aflicciones, vamos a pasar por momentos difíciles y Dios nos da la oportunidad de preguntar. Vamos a ver cómo Dios responde, pero Dios al menos nos permite, como sus hijos amados o como sus criaturas amadas, nos permite entonces preguntarle. ¿Cuáles son esas 4 preguntas que realmente le hacemos a Dios cuando pasamos por sufrimiento, cuando pasamos por dolor, cuando pasamos por angustia? Bueno, Job la resume en todo su libro, está expuesta, pero también en el capítulo 10, que es el que corresponde para el día de hoy en nuestro plan de lectura anual. Y la primera pregunta que nos hacemos, al igual que se hace Job, es: ¿Dios es realmente competente? ¿Realmente Dios tiene el poder, la capacidad para resolver mi problema? Tal vez me dirá, Pastor Luis, yo nunca he preguntado eso. Al menos no a la manera de Job, pero te aseguro que sí lo has preguntado. Le has preguntado a Dios: Dios, ¿y si resolvemos esto de esta manera? ¿Y si hacemos esto de esta forma? ¿Qué te parece si mejor hacemos esto? Yo creo que debemos hacerlo de esta forma. Indudablemente que Job le está preguntando a Dios en medio de su dolor, en medio de su angustia, en medio de su trauma. Le está preguntando: Dios, ¿realmente tú puedes con esto? ¿Realmente tú puedes con esta enfermedad? ¿Realmente tú puedes con esta situación que yo estoy viviendo, que estoy pasando? ¿Realmente Dios tú puedes hacerlo? ¿Tú puedes hacer un mejor trabajo en tu creación? ¿Qué decimos cuando vienen desastres naturales? ¿Qué decimos cuando la situación económica está demasiado apretada para cada uno de nosotros? Tal vez le decimos a Dios: Dios, pero si me dieras este emprendimiento. Dios, pero si me permitieras hacer esto o aquello. Dios, pero sí. Y Dios, pero sí. Lo que le estamos diciendo a Dios, al igual que Job, es preguntándole: ¿tú realmente eres competente para mi problema? ¿Tú realmente puedes con este problema? Si no, yo voy a resolverlo. Y Job, al igual que cualquiera de nosotros, en medio del sufrimiento, le increpa a Dios y le pregunta: ¿tú eres competente? ¿Tú realmente puedes con este trabajo? La segunda pregunta, que está inmersa en el libro de Job y en el capítulo 10, donde Job expresa su corazón, expresa lo que su alma está diciendo en medio del sufrimiento y en medio del dolor. Hay que ser valiente para poder hablar con Dios con toda la expresión de nuestra alma, de nuestro corazón. Y Dios, indudablemente, sabiendo que nosotros no comprendemos toda la magnitud del asunto ni del propósito, se sienta a escucharnos, porque le interesa saber qué piensas tú, qué sientes tú. Y eso es algo que muchas personas y muchos cristianos han reprimido, pero que es importante que lo hablemos con Dios. La segunda cosa que Job tal vez le pregunta, o las personas le preguntan cuando están en sufrimiento, es: ¿realmente Dios es poderoso? Señor, tengo una enfermedad terminal. ¿Realmente tú puedes hacer algo? ¿Realmente tú tienes el poder para sanarme? Yo lo leo en tu escritura. Yo lo sé de manera mental y a través del conocimiento. Pero estoy seguro que eso puede pasar en mi vida. ¿Dónde está Dios cuando la gente sufre? ¿Es Dios todopoderoso o todo amoroso? ¿Saben? Hace algunos años, un rabino escribió un libro sobre qué pasa cuando la gente buena, a la gente buena le pasan cosas malas. Él escribió su libro y fue un bestseller para su tiempo, para su momento. Yo no estoy de acuerdo con su libro,
porque su libro plantea dos cosas, lo mismo que plantean los filósofos. O es Dios todopoderoso o es Dios todo amoroso. Dios no puede ser las dos cosas a la vez. Y es lo que plantea en su libro. Y todo esto por una enfermedad degenerativa de su hijo, que muere posteriormente. Y él, siendo un rabino, tiene que aconsejar a otros, tiene que dar esperanza a otros cuando su hijo está muriendo en su propia casa. Y él comienza a cuestionarse, igual que Job se cuestiona y cuestiona a Dios. ¿Realmente Dios es todopoderoso o simplemente todo amoroso? Él llega a la conclusión en su libro de que Dios no es todopoderoso, sino que Dios simplemente es todo amoroso. Yo creo las dos cosas. Yo creo que Dios es todopoderoso y que Dios es todo amoroso. Según el rabino, él dice, Dios tiene las manos atadas y por eso no es suficientemente poderoso para solucionar los problemas de este mundo. Sin embargo, mis estimados hermanos, cuando Dios decide hablar con Job, por allá por el capítulo 38 al 42, Dios le demuestra a Job que Él es competente, que Él es poderoso, que Él es justo y que Él está interesado en los problemas de la humanidad. Pero para este instante, muchas personas que están sufriendo, que están pasando por un dolor, tú tal vez que estás enfermo y vas a escuchar o ver este video, te vas a hacer estas preguntas. ¿Dios realmente es competente? Y si lo es, ¿por qué no me ha sanado? ¿Realmente Dios es todopoderoso? Y si lo es, ¿por qué no sana mi cuerpo? ¿Por qué no me libra de este proceso? Y Dios, al igual que como le responde a Job, le demuestra en medio del sufrimiento, en medio del dolor a Job, es su poder. Dios se empeña en hablar con Job, en hablar con un humano y decirle, tú estuviste cuando yo hice la creación, tú estuviste cuando Leviatán, tú conoces las profundidades del mar. ¿Qué le está diciendo Dios a Job? Le está diciendo, Job, si yo pude crear todo eso, que tú ni siquiera entiendes, que nunca has visto, ni nunca has comprendido, entonces eso quiere decir, Job, que yo puedo con tu situación, puedo con tu enfermedad, puedo con tu problema, porque yo soy competente, yo soy todopoderoso, yo soy justo y a mí me interesa esta humanidad. Entonces, el libro de Job en el capítulo 10 nos habla precisamente de estas preguntas, pero Dios se da el tiempo para responderlas. Capítulos posteriores mostrando y dando, por supuesto, respuesta a lo que Job le estaba preguntando. La tercera pregunta, mis estimados hermanos, que vemos en el capítulo 10 de Job, que corresponde hoy en la lectura anual de la palabra de Dios, de la forma sistemática y meditando en ella, es la pregunta, ¿Dios es justo? ¿Cuántos de nosotros tal vez no lo hemos preguntado de una forma, lo hemos expresado de una forma explícita, pero lo hemos sentido? ¿Dios realmente es justo con lo que me está pasando? ¿Realmente me merezco esto? Si nosotros vamos a las Escrituras, Job no se merecía nada de lo que estaba viviendo, de lo que estaba pasando. Pero eso no significaba que Dios fuera injusto. Dios es justo. Cuando pasamos por situaciones difíciles nos preguntamos, ¿por qué a mí? Automáticamente decimos, ¿por qué me tiene que ocurrir esta tragedia? Dios me estará castigando. De seguro fue algo malo que hice y por eso estoy pasando este mal. Dios es justo, mis estimados hermanos. Lo que atraviesas en este momento no es un castigo. Vivimos en un mundo imperfecto. Vivimos en un mundo donde tendremos aflicciones. Y el Señor no ocultó eso, ni de sus discípulos, ni de nosotros. Dios es justo. La pregunta, mi estimado hermano, no es si Dios es justo o no. La pregunta correcta es, ¿confías en Él? Así toda la circunstancia te hable de una injusticia. Así desde tu punto de vista ves injusto lo que Dios está haciendo. La gran pregunta que Dios te hace es, a pesar de eso, Luis, a pesar de eso, hermano, hijo, hija, ¿sigues confiando en mí? Aunque todo el mundo te diga que es injusto lo que estás viviendo, ¿sigues confiando en mí? Y esa fue una de las acciones positivas de Job en todo su proceso. Sus amigos le invitaban a examinarse, a autoexaminarse. Algo estás haciendo, algo está mal. Seguro hiciste algo que molestó, que airó a Dios.
Y Job dijo no. Y aunque eso fuese así, yo sigo confiando en Dios. Su esposa le dice, maldice a tu Dios y muérete. Pero Job decide mantener la fe en Dios y decide seguir confiando en Él, aunque su piel se estaba desgastando. Aunque su entorno le decía todo lo contrario, él decidió seguir confiando en Dios. Mi pregunta es, mi estimado hermano, en medio de las dificultades, ¿tú preguntas si Dios es justo o te preguntas si vas a seguir confiando en Dios? A pesar de lo que esté sucediendo, voy a decidir a seguir confiando en Dios. Y la última pregunta, mi estimado hermano, que se desprende de este capítulo 10 de Job, hoy meditando en la palabra con el doctor Luis Blanco, es si a Dios le importa mi dolor. ¿Será real que a Dios le importa lo que yo estoy pasando, lo que yo estoy sufriendo? Porque muchas veces interpretamos el silencio de Dios con indiferencia de Dios. Y es lo que Job, de alguna u otra manera, grita a los cuatro vientos en su libro. Grita diciendo, necesito que Dios me hable. Necesito, como decía Víctor Frank en su libro, necesito como hombre, como ser humano, realmente saber si Dios está interesado en mí. Si a Dios le interesa mi problema, o Dios está demasiado ocupado en otras cosas y no tiene tiempo para mí. Job pregunta lo mismo. ¿A Dios le importa mi dolor? ¿Por qué no me lo hace saber? Yo necesito saber si a Dios le importa lo que yo estoy viviendo, lo que yo estoy experimentando. Según lo que vemos en el libro de Job, Job experimenta el silencio, la lejanía, e interpreta que ese silencio es distancia de Dios. Y nos hacemos una pregunta, meditando en su palabra. ¿Dónde está Dios cuando la vida duele? ¿En dónde se encuentra? ¿Qué está haciendo Dios mientras el mundo cae encima de mí? ¿Dónde está Dios? ¿Cómo actúa y cómo responde ante esta pregunta? Para eso tenemos que ver al Dios encarnado. Si tú quieres saber si a Dios le importa tu dolor, si a Dios le interesa lo que tú estás sufriendo, lo que tú estás viviendo en este instante, en Venezuela, o si te ha tocado migrar a otro país y estás pasando por situaciones difíciles y te preguntas, ¿a Dios realmente le importa lo que yo estoy viviendo? ¿A realmente a Dios le interesa mi minúsculo problema, mi pequeño problema? Entonces, para poder responder esa pregunta, tenemos que observar, tenemos que analizar, tenemos que ver la vida del Dios encarnado, la vida de nuestro Señor Jesucristo. Si Jesús es Dios, que así lo creo, entonces Dios se encarnó, vino a este mundo, precisamente para demostrarte a ti y a mí que le interesamos tanto, pero tanto, que Él decidió venir a este mundo, sufrir, sentir dolor por ti y por mí. Y tenemos ahora un sumo sacerdote, no que está a la distancia de un tabernáculo para ofrecer sacrificios por nosotros, sino un sumo sacerdote que se ofreció como un sacrificio vivo, santo, agradable, en culto racional, como dice el apóstol Pablo, para probar y sentir el dolor en su propia carne, sentir el dolor en sí mismo, sentir el sufrimiento, sentir ese silencio. Él decidió hacerlo para interesarse aún más por ti y por mí. Y cuando evaluamos a Jesús, cuando vemos la vida de Jesús, vemos a un Jesús que no es indiferente al dolor humano. Vemos a un Jesús que es Dios, que no es indiferente al sufrimiento humano. Vemos a un Jesús ante el dolor, ante las situaciones que pasan, ante el dolor que está pasando, que siente tristeza y pena por la humanidad, por atravesar todas estas circunstancias. Cuando Lázaro, su amigo, muere, Jesús llora. Cuando muchos enfermos y afligidos, mujeres encadenadas, encorvadas por enfermedades y sufrimiento, Jesús toca sus vidas, dando a entender que de Él sale poder que sana a los afligidos. Entonces, en otras palabras, a Jesús le interesa tu dolor.
A Jesús le interesa lo que tú estás viviendo, lo que estás atravesando. A Dios mismo le interesa tu situación. Su accionar diario, el de Jesús, Dios encarnado, sobre esta tierra se basa en sanar el dolor constante de la humanidad. Ahora tú me dirás, Pastor Luis, ¿y dónde se encuentra Jesús? ¿Tengo que ir a una iglesia específica? ¿Tengo que ir a la iglesia católica? ¿Tengo que tener un símbolo de Él? No. Jesús puede estar en tu corazón y en el mío simplemente con el hecho de que tú lo decidas. Jesús está dispuesto no a estar en un tabernáculo, no a estar dentro de una iglesia, sino a estar dentro de ti. Y todos los días interesarse en tu dolor y en tu sufrimiento. Dios no se sienta, mis estimados hermanos, ya para finalizar, Dios no se sienta a responder cada una de nuestras preguntas, sino que da un mensaje muy fuerte y muy claro desde el capítulo 38 hasta el capítulo 42, donde Él comienza a increpar a Job. Y tal vez Él le recuerda lo que Él preguntaba en el capítulo 10. Pero de una manera, en vez de respondérsela, Dios le comienza a preguntar: Job, ¿y tú sabes dónde está esto? ¿Tú sabes dónde estaba tal cosa cuando yo estaba creando? ¿Tú conoces el origen de estas cosas? Y Job no le queda otra cosa que decir, como bien dice al final de ese capítulo, donde dice: de oídas te había oído, no entendía, no te comprendía, no sabía realmente quién eras. Porque si hay algo claro, mis estimados hermanos, es que conocemos a Dios en profundidad, en intimidad, en los momentos de dolor. Tal vez cuando comienza nuestro dolor, cuando comienza nuestro sufrimiento, comenzamos con 4 preguntas básicas. Dios, ¿eres competente para esto? ¿Eres realmente poderoso? ¿Eres justo? ¿Y te interesa lo que yo estoy viviendo? Y Dios, en medio de ese proceso, en medio de ese dolor, aquí lo vemos del capítulo 10 al capítulo 38, 28 capítulos de distancia según nuestras Biblias, para Dios responderle a Job. Lo mismo sucede en nuestros procesos. Comenzamos preguntando: ¿eres competente? ¿Realmente eres poderoso? ¿Realmente eres justo? ¿Te interesa lo que yo estoy viviendo? Y Job y Dios se encarga todo ese tiempo de responder cada una de nuestras preguntas, no a la manera que nosotros esperamos, pero sí a la manera de Dios. ¿Y saben por qué creo que eso pasa de esa manera? Porque el libro de Job nos enseña muchas cosas, pero una de las cosas más importantes que nos enseña es que Dios está más interesado en nuestra fe que en nuestro placer. Dios, te lo voy a repetir, es muy duro y es muy fuerte esto, pero Dios está más interesado en nuestra fe, en la confianza que tenemos en Él, que en nuestro placer. Hoy se predica un evangelio totalmente distinto, donde a las personas se le enseña más a buscar de Dios por placer que a confiar en Él. Pero el libro de Job me hace todo lo contrario, me dice todo lo contrario. Me dice que Dios le interesa más que confíe en Él en medio de las dificultades a que lo busque solamente por placer. Estimados hermanos, hoy nuevamente meditando en la palabra, en su palabra con el doctor Luis Blanco, hemos estudiado el capítulo 10 de una forma sencilla, precisa, con la idea de que aprendamos a meditar en su palabra. Recuerden, no basta con leerla, es necesario meditar y reflexionar en ella. Dios les bendiga, que pasen un excelente día y nos vemos en una próxima oportunidad. Bendiciones.